Vamos a leer juntos, yo en voz alta y ustedes siguiéndome con sus vistas, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Hebreos 12, versículo 1 al versículo 4. Hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias por todo este culto, por toda esta liturgia que llena nuestras almas. Gracias, Señor, por el llamado que nos has hecho hoy, por estos himnos, Señor, y cánticos, este salmo que nos recuerda, Señor, nos recordamos unos a otros las verdades que tenemos por ser tus hijos, la herencia que tenemos. Gracias por que nos dejas escucharnos unos a otros y exhortarnos con estos cánticos. También, Señor, nos recuerdas nuestra responsabilidad de poner nuestros ojos en Cristo. Señor, gracias por tan tierna invitación. Gracias, Señor, por la lectura de tu palabra y por los solemnes, Señor, de este texto de Isaías con el cual nos hablas, Señor, a tu iglesia. Padre, la gracia que nos has dado y que has dado, Señor, en este púlpito, yo también te pido para este tiempo, Señor. Padre, tú sabes mi temor y la dificultad de este texto, la dificultad en su aplicación. Por favor, Señor, pido gracia para poder bendecir a tu pueblo, Señor. Señor, así como has usado este texto en mi alma, Señor, y como has usado este texto también, Señor, en la iglesia en Guadalajara, que así también, Señor, ahora pueda ser de ánimo y de consuelo para tu iglesia, de dirección, de exhortación. Ah, Señor, sé con nosotros. Por favor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Hay una, existe en la literatura varios comienzos que se han vuelto, eh, se han vuelto un estándar, se han vuelto algo claramente identificable. Por ejemplo, ¿a quién no le suena la introducción de hubo una vez? Cuando algo comienza así, todos nosotros sabemos que una historia de hadas o de princesas o de caballeros es lo que nos será narrado. Hay varias introducciones en la literatura que se han vuelto épicas, se han vuelto introducciones memorables. Esa es una de ellas, muy famosa. Pero, por ejemplo, existe otra introducción que ha dejado una huella en el libro del Hobbit que escribe Tolkien. Comienza diciendo que había un hoyo en la tierra, no un hoyo común y cualquiera, no de esos sucios, no aquellos en donde viven los seres míticos sucios, sino un hoyo de un hobbit. Esto quiere decir comodidad. Bueno, hay una introducción, hermanos, a una obra que es bastante apropiado recordarla a principio de año.
Esta obra comienza diciendo el medio del camino de nuestra vida o de la vida nuestra caminaba por un bosque oscuro. Al principio parecería no una introducción apropiada para inicios del año, pues un inicio de año implica nuevas cosas, ¿no es cierto? Pero creo que es bastante apropiada porque nos recuerda que no importa si es inicio de año, mitad del año o final del año, no importa si vas en tus 20s, en tus 30s o en tus 60s o más, en un sentido, siempre estamos en medio del camino de nuestra vida, caminando por una selva o un bosque oscuro. Cuando Dante Alighieri escribió esta obra, esta frase, él estaba en sus 33 aproximadamente. Y él escribe diciendo, estoy a la mitad del camino. Pero hermanos, como he dicho, esto aplica no importando qué. ¿Por qué? ¿Por qué aplica sin importar si es inicio del año, si es final del año, si es inicio de tu vida o final de tu vida? ¿Por qué siempre aplica? Porque hermanos, en un sentido nuestra vida siempre es el medio. El medio. Vean esto. ¿Cómo se resume tu vida en una lápida? ¿Nació? ¿Fecha de nacimiento? Fecha de muerte. ¿Y qué es lo que los divide? Un guión. Esa es tu vida. El medio del camino. Hermanos, esto es algo que debemos tener en mente. Hemos comenzado, pero esto termina hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así que no importa cuál sea tu momento, no importa cuál sea tu edad, siempre estamos en medio del camino de nuestra vida. Pero una cosa más, no solo por eso es apropiado, porque siempre estamos en el medio de nuestra vida, sino por lo que añade, el medio del camino de nuestra vida caminaba por un bosque oscuro. Hermanos, en este guión entre nuestro nacimiento y nuestra muerte, hay muchos tiempos felices, hay muchos tiempos de gozo, hay muchos tiempos de paz, pero tenemos que reconocer algo. También en estos hay muchos bosques oscuros. El medio del camino de nuestra vida caminaba por una selva oscura. Y dice, cuán difícil, cuán perturbadora era esa selva. Hermanos, yo no sé qué espera este año para ustedes. Ni siquiera sé qué espera para mí mañana. Y les digo algo, me da temor. Pero eso es parte de ser criatura. Todo está abierto delante de los ojos de Dios, pero nosotros no podemos ver ni un metro adelante de nuestra vida. ¿Y saben algo que puede ser una seguridad? Es que en medio del camino de nuestra vida caminaremos por un bosque oscuro. Esto es una realidad de todo hombre, pero se acentúa muchas veces para el cristiano. Esto es una realidad de toda la humanidad. En la humanidad hay
problemas, hay enfermedades, hay problemas económicos, hay situaciones de adversidad, hay muerte, hay problemas con los hijos. Y hermanos, para los cristianos todo esto es verdad y se añade la realidad de que al confesar nuestra fe habrá incluso persecución por nuestra fe. Eso dice Mateo 11, cuando advierte sobre las persecuciones y dice, no se espanten, hermanos, además de todas las dificultades que van a venir a nuestra vida por parte de ser y estar en este mundo caído, van a venir dificultades mayores. Por ejemplo, para una señorita puede venir la dificultad de la soltería, porque ella no puede arreglar su situación simplemente pecando contra el Señor. O para un joven no puede simplemente arreglar su situación yendo a pecar, fornicando o algo semejante. Se añade ese llamamiento que tenemos para la mujer que tiene un esposo incrédulo o incluso a veces creyente. Se añade que ella no puede resolver eso diciendo, bueno, me voy, te dejo, sino que es llamada a someterse, es llamada a crecer. Mis hermanos, piensen en sus circunstancias, cómo el llamado a ser cristiano incrementa la dificultad de esta vida. Eso es una realidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando predica el evangelio, después dice que iba a ir a confirmar a las iglesias que es necesario que a través de muchas dificultades lleguemos al reino de los cielos. Esto es una realidad para la iglesia. Ahora, hermanos, no me malentiendan con este sermón, porque es muy malentendible. Y si sus corazones no están dispuestos, me van a malentender y se van a enojar conmigo al final del sermón. Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Sufrir, hermanos, no es algo que Dios prohíbe. Llorar no es algo que Dios prohíbe. Pablo dice, lloren, solamente no lo hagan como aquellos que no tienen esperanza. Job tenía libertad para llorar, libertad para dolerse. Tanto es así, tanto Dios nos ha dado la oportunidad y no se desagrada de nuestro llanto, que hay 150 salmos, muchos de ellos en donde nos ayuda a expresar nuestro dolor, porque a veces no sabemos cómo. Bueno, el Señor nos dejó las palabras inspiradas para saber cómo expresarnos. Leíamos hoy en la convocación que Dios es bueno, pero en el Salmo 73 inmediatamente dice, por poco resbalan mis pasos cuando vi a aquel prosperar. Hermanos, Dios no está en contra de nuestras lágrimas, de nuestro sufrimiento. Dios no nos prohíbe llorar, no nos prohíbe sentirnos mal, pero hay una situación que Dios está atendiendo en Hebreos 12. Y es que, hermanos, el sufrimiento puede ser tan excesivo que nos invite a apartarnos del camino del Señor. O nos invite, si no a apartarnos totalmente, sí a hacer el cristianismo más agradable para nosotros, menos difícil. Hermanos, eso estaba pasando con la iglesia de los hebreos. La iglesia estaba empezando, todavía no a sufrir persecución, pero estaba empezando a tener las consecuencias de ser cristianos. Estaban teniendo dificultades con los familiares, más opresión, quizá problemas económicos, un tipo de hostigamiento. Cuando esto pasó, hermanos, ellos fueron tentados a decir, bueno, si ser cristiano está costando tanto, pues voy a regresar al judaísmo que rechazó a Jesús. Porque, a ver, ese judaísmo no tiene problemas con Roma, la pasa bien, entonces yo voy a regresar a ese judaísmo, pero yo sé en mi corazón que Jesús sí es el Mesías. ¿Y qué está diciendo el autor de Hebreos? No,
Moisés apuntó a Jesús. Si tú regresas a una religión judía que no tiene a Jesús como el centro, no es la religión de Dios, es la religión malinterpretada por esos fariseos, porque Moisés apuntaba a Jesús. No se aparten del camino. Ellos empezaron a sufrir tanto que consideraron apartarse de la vida cristiana. Ese es el problema que ahora está tratando el autor de Hebreos en Hebreos 12, 3 y 4. Como se habían desanimado tanto, estaban considerando apartarse, ya no seguir la vida cristiana o seguirla a su manera. ¿Cuál es la causa del desánimo? Hermanos, todos hemos estado en ese momento. Y si no, no cantes victoria. Por eso dice el autor del salmista: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, salvación mía y Dios mío, porque aún he de alabarle. ¿Por qué te abates? Ahí tenemos a Elías. Ahí tenemos a Job. Ahí tenemos a la iglesia temprana desanimada. ¿De dónde proviene el desánimo? Hermanos, el desánimo puede producirse por nuestro alrededor, por las circunstancias. Pero yo siempre me he preguntado, si las circunstancias lo hacen brotar, pero hermanos, ¿cómo podía cantar Pablo atrapado en la cárcel? ¿Cómo podía cantar Pablo atrapado en la cárcel? ¿Cómo podía estar gozoso? Como dicen Filipenses, gozaos en el Señor. Las circunstancias no determinan nuestro desánimo. Hay algo más profundo. Y esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. El problema de la autocompasión. La raíz del problema, hermanos, suele ser una conmiseración de nuestro propio corazón. ¿Cómo sabemos que eso es lo que el autor de Hebreos está tratando? Tan solo vean las palabras del versículo 3. Considerad aquel que sufrió. Hermanos, hubo un autor llamado Boecio. Ese hombre sufrió grandemente. Ese hombre fue la mano derecha del emperador y después, por unas murmuraciones, estaba en cadena perpetua, o más bien en pena de muerte, porque iba a ser ejecutado, porque las personas que estaban a su alrededor tenían celos de él, inventaron unos chismes de que él estaba estaba intentando derrocar al emperador, y entonces el emperador lo creyó y lo puso para que muriera. En la cárcel, él escribe un libro y sí lo matan. Él muere poco después. No me acuerdo si decapitado, pero muere por orden del emperador. Estando en la cárcel, él escribe un famoso libro que se llama La Consolación de la Filosofía. En ese libro es un trama en donde está el mismo Boecio hablando con una mujer que se llama Lady Filosofía. Y esa Lady Filosofía lo está instruyendo a Boecio de cómo tratar con esta calamidad que ha venido a su vida. Una de las cosas que esa mujer le dice es: oye, mira a tu alrededor y ve cómo otros también están sufriendo. Ahora, alguien se podría preguntar, ¿cómo esto va a ser una medicina para el cristiano? ¿No me debo poner yo triste de los sufrimientos de otro? ¿No debo tener compasión? Entonces, ¿cómo me está diciendo aquí? Mira, no sufras tanto. ¿Ves a ese que sufre? Pues dile, mira, él también está sufriendo. Qué bueno, no soy el único. No es el consejo. El consejo que da Lady Filosofía y que va a dar el texto aquí delante de nosotros es: estás en sufrimiento, pero estás exacerbado en tus sufrimientos hasta el punto de la desesperación. Déjame darte una medicina.
Ve que no eres el único ni el que está sufriendo de la manera más drástica. Ve que otros también están padeciendo para que evalúes realmente qué tan severo es tu sufrimiento. Ella le da de hecho otra recomendación. Dice, en medio de tu sufrimiento ve todavía los bienes que tú, o las bendiciones que tú tienes. Porque a lo mejor tú estás encerrado, pero tienes una esposa bella que mientras tú estás en la cárcel, ella está siendo fiel. Tienes 2 hijos que están prosperando en su vida. Así que en medio de la aflicción, no permitas que ésta te sobrepase, sino ponla en su justa medida. Hermanos, eso es algo de lo que está tratando aquí el autor. No es que no sufras, no es que no llores, no es que no te lamentes, pero no lo hagas de tal forma que caigas en la desesperación o en el retroceder, sino sufre de acuerdo a lo que realmente nos encontramos pasando. Como una segunda evidencia de esto. Esto no es algo extraño, hermanos. El profeta Jeremías, el profeta llorón, estaba sufriendo. Y Dios le habla así al profeta. Hermanos, muchas veces no notamos esta forma de hablar. Pero vean esto, dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estás seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? ¿Qué está diciendo Dios al profeta Jeremías? Está diciendo, Jeremías, no te lamentes en exceso, porque apenas estás corriendo con los de a caballo. ¿Qué harás cuando vengan? Apenas estás corriendo con los de a pie. ¿Cómo harás cuando venga la carrera contra los de caballo? Porque yo quiero que vayas con los de caballo. Hermanos, vean esto. Escuchen el texto. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vean, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Quién de nosotros no interpretó este texto anteriormente pensando que la lucha aquí es con nuestros pecados? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, o sea, como enfrentado al pecado hasta sangrar, como si fuera algo poético. Yo no creo, después de estudiar el texto, yo no creo que es poético. Yo creo que aquí se está refiriendo literalmente. Está diciendo, oigan, ¿están pensando en retroceder solo porque les están subiendo a ustedes los impuestos, solo porque no les están recibiendo un folletito en el centro, solo porque están pasando por esta situación y demás? Oigan, es probable que venga la persecución y tengan que resistir hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, o sea, resistiendo el pecado de esos que están en contra del cristianismo. Si así están con los de a pie, ¿cómo van a ser cuando la carrera sea contra los caballos? Hermanos, esto es algo que me hace estar convencido que el texto que tenemos delante está tratando el tema de la autocompasión. Está tratando el tema de la conmiseración, porque este es un problema grave. Este es un problema grave en general y en el cristianismo es particularmente peligroso. La autocompasión es particularmente peligrosa. ¿Qué es la autocompasión? Miren, en lugar de darles una definición muy rimbombante, déjenme darles unas frases que todos van a sentir, sí, sí, lo he pensado. Pobre de mí. Nadie me entiende. Oh, solo yo sufro de esta manera. Oh, si tan solo me comprendieran. Nadie está pasando por lo que yo estoy pasando. Hermanos, ¿quién de nosotros no hemos dicho eso? Yo lo he dicho. Y este texto vino, les tengo que confesar, en un momento en donde estaba diciéndome esto a mi propio corazón. Pobre de mí. Este es algo peligroso. Su alcance nos pega a todos. Sí, hay personas que por su carácter suelen ser más afligidas,
Pero esto nos pega a todos, hermanos. Esto es parte de nuestra situación. Y esto nos gusta sugerir unos a otros y decir, oh no, Señor, que esto no te acontezca. No permitas que esto te acontezca. Ten compasión de ti. Este es un problema letal. Es un problema letal para el cristiano. Porque nos hace mirarnos tanto a nosotros mismos y nos enfocamos tanto en nuestros sufrimientos que estamos dispuestos a dejarlo todo, a abandonar y a cambiar nuestra vida con tal de que es que esto es tan especial, esto es tan único en mí que tengo el derecho de librarme de ello. Y no solo es peligrosa, es muy difícil de tratar, hermanos. Esto es muy difícil de tratar. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes a alguien y le dices, hermano, es correcto que sufras, es correcto que llores, pero hermano, ¿no crees que estás sufriendo en exceso? ¿No crees que debes llorar, pero no como los gentiles? El problema, hermanos, es que esta enfermedad es autoinmune y responde, es que tú no me entiendes. Es que tú no me entiendes, porque tú no estás pasando por esto. Es que tú no sabes lo que se siente. Oh, peligrosa enfermedad. Hermanos, este texto no viene a decirnos que lo que estaban sufriendo los hebreos era poca cosa. ¿Les digo algo? Nosotros no estamos sufriendo ni siquiera lo que los hebreos están sufriendo. Este texto no viene a decirnos que no gimas de dolor, que no llores, que no demuestres tus lágrimas a Dios, que no, este texto no te está diciendo que no lleves tus quejas ante Dios. Este texto solamente te está diciendo, ve tu sufrimiento a la luz de la realidad para que no retrocedas en tu caminar. Y déjenme, habiendo descrito un poco de la enfermedad, de lo peligroso y de lo serio que es esta, tanto que el apóstol toma tiempo para tratarlo, déjenme darles la medicina, hermanos, para esto. ¿Cuál es la medicina para el desánimo? Vean el texto. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Oh, otra vez somos llevados a la cruz. Hermanos, Lady Filosofía le proveyó buen consejo a Boecio. Boecio, son graves tus sufrimientos, no digo que no. Boecio, tienes libertad para sufrir. Pero Boecio, para eso un poco. Toma esto, afrenta esto a la luz de la verdad. ¿Saben qué estaba haciendo Boecio al principio en su libro de la consolación? Llamó a las 9 musas. ¿Conocen esas musas que son las musas del arte, de la comedia, del canto? Y las musas estaban ahí alrededor de la cama de Boecio. ¿Y qué creen que le estaban inspirando a Boecio a hacer? Sufre y acuérdate de este verso doloroso. Y cuando acuérdate de estas palabras que sacan el dolor de tu corazón, y entonces las musas le estaban aconsejando, sufre y sufre rico. Hazlo y hazlo bien, quéjate bien. Déjame darte estas palabras. Acuérdate de lo que dijo este Virgilio, acuérdate de todo esto. Sufre y sufre lo más que puedas. Y viene Lady Filosofía y dice, a ver, musas, largo de aquí. Boecio, déjame tratar tu alma porque estás gravemente herido. Y un consejo que le da es, como hemos dicho, mira que otros también están sufriendo. No eres el único. Pero hermanos, ese es un buen consejo, pero les digo algo, no sana el alma. Pero aquí no solo somos llamados a considerar los sufrimientos de otros, somos llamados a considerar los sufrimientos de
Cristo. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Están sufriendo? Lo veo. Me duele su sufrimiento. Quisiera que no fueran a pasar por esto. Pero así es necesario llegar al reino de los cielos. Bueno, pero déjenme darles una medicina para que no retrocedan, para que no se desanimen en exceso. Pongan su mirada en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Somos llamados entonces a considerar los sufrimientos de Cristo como una medicina para nuestra alma. Y en primer lugar, consideremos la gravedad de los sufrimientos de Cristo en comparación con nuestros sufrimientos, mis hermanos. ¿Saben cuál es una de las peores cosas que puedes decir a alguien que está sufriendo? Sé lo que estás pasando. Yo te entiendo perfectamente. Oh, esto no es tan grave. Yo ya pasé por esto. Si tienen que aconsejar, hermanos, por favor no usen esas palabras. Esto cierra el corazón del que está sufriendo. Al menos que estés seguro que has pasado por algo prácticamente idéntico, prefiramos no usar estas palabras. No las necesitas para consolar. La razón por la que puedes consolar a otro no es porque la sabiduría está en ti y porque tú has pasado por todas las experiencias de la vida y por lo tanto puedes dar palabra de consuelo. No, la razón por la que puedes aconsejar es porque vienes con así dice el Señor. Así que Pablo no está diciendo, Pablo podría decir, hebreos están sufriendo, yo fui apedreado, me han puesto en cárcel, he tenido que pasar hambre. Y ustedes dicen que están sufriendo. El apóstol es sabio. Él sabe cómo tratar con un alma herida. Él sabe cómo tratar con un alma que está padeciendo. Y más bien les dice, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hermanos, ¿estamos sufriendo? Toma un tiempo para no verte a ti en tu sufrimiento. Alza tus ojos, pon tus ojos en Cristo y mira a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Desde su entrada a esta tierra recibió rechazo, recibió oprobio. Siendo el santo Hijo de Dios, fue ignorado por los de su propia casa. Fue llevado ante un juez injusto, fue acusado, le hicieron blasfemias contra él. Lo golpearon, su carne estaba deshecha y sobre todo, mis hermanos, sobre todo, Cristo sufrió el dolor del alma en su alma. Estando en la cruz por nuestros pecados, hermano, no sé cuánto te duele, pero yo te puedo decir algo, nunca podremos sufrir como Cristo porque Él sufrió tanto para que nosotros nunca podamos sufrir como Él sufrió. Sí, hermanos, nuestra carne también podría ser deshecha. Sí, podríamos ser abandonados por nuestros amigos. Sí, podemos ser criticados. Sí, podemos ser apuñalados por la espalda por los que creemos eran nuestros. Pero ¿saben? Todo eso podemos padecer. Pero nunca sufriremos la ira de Dios en nuestra alma porque Cristo sufrió esa ira para que nosotros siempre podamos decir, Dios mío, tú no me has abandonado. Tú no me has abandonado. Este texto no viene a decirte, no sufras. Este texto viene a decirte, evalúa tu sufrimiento a la luz del Señor, de los sufrimientos del Señor. Y hay una cosa que puede pasar en tu evaluación. Por un lado puedes decir, Señor, realmente no estoy sufriendo, pero vinieron las musas a mi cama y he hecho una tormenta en un vaso de agua. Pasó el pastor, no me saludó. Estoy indignado. Que jamás se repita esto. Semejante ofensa he recibido. Y ya he hecho marañas en mi mente.
Es porque el pastor es así, es porque el pastor tiene esto, es porque tiene sus preferidos, es porque sus... Hermano, ¿por qué estás sufriendo? ¿Por qué estás pensando desobedecer al Señor en alguna manera? Cambiar, cortar el camino, cortarle a la cruz para que pese menos. ¿No es un falso sufrimiento lo que tú tienes? Yo no sé. Llévalo a la cruz. Y hermanos, el sufrimiento no lo podemos medir. Cada quien tiene que analizarlo. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es en la persona. Yo no puedo ver cómo tú sientes. Quizá realmente tienes un pasado que es que ese pastor no te haya saludado. Es realmente una ofensa y lo digo en serio. Real- Hermanos, yo he visto esto y siempre pongo a las mujeres embarazadas como un ejemplo. Hay mujeres embarazadas que todavía con tremendo bunque enfrente y andan en la iglesia como si nada, casi andan como surfeando y es como si estuvieran en patines y moviéndose y casi empujando a la gente con su panza. Y hay otras que están en el primer mes y caminan así, hermanos. ¿Saben? Yo no puedo decirle a una o a la otra, hermana, te estás pasando, a la que viene con la panza por todos lados, hermana, tenga cuidado. O a la otra, hermana, ¿no pesa? Quizá ya. Pero el punto es este. El sufrimiento es tan subjetivo que yo no puedo decirles si su sufrimiento es real o no. Ustedes lo tienen que analizar. Otro posible caso es que ustedes digan, no, viendo la cruz de Cristo, por un lado puede decir, realmente no estoy sufriendo. Realmente estoy exagerando por mi pecado, por mi orgullo, porque yo me pongo en tan alta estima que apenas una pequeña agresión, mi orgullo está tan inflado que apenas una pequeña espinita lo poncha. O puede ser el otro caso. Hermanos, sí estoy sufriendo. En verdad que sí me duele. Hermano, no digo que no. El Señor no dice que no. Solo dice, pero veme a mí sufrir por ti. Veme a mí sufriendo para que tú no tengas el peor de los sufrimientos, para que tu corazón sea consolado. Pon tus ojos en Cristo que recibió tal contradicción de pecadores. Y si duele, solo contémplalo a Él, hermano, sufriendo por ti, para que tú jamás tengas que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él lo dijo, Cristo lo dijo, para que tú no lo tengas que decir, hermano. En segundo lugar, considera los sufrimientos de Cristo y lo injustos, horizontalmente hablando, que fueron. Hermanos, hay consecuencias en nuestra vida que estamos cargando. Hay dificultades en nuestra vida que estamos cargando por nuestros pecados. Otras, hermanos, no necesariamente son por nuestros pecados. Alguien puede tener una enfermedad como parte de la disciplina de Dios. Alguien puede tener una enfermedad no necesariamente como parte de la disciplina de Dios. Y por eso es tan peligroso que nosotros nos acerquemos a alguien y le digamos, es la disciplina del Señor. Yo no sé, solo Dios sabe. Pero ¿saben algo, hermanos? Realmente cuando vemos lo malvado de nuestro corazón, lo egoísta, lo orgulloso, ¿quién de nosotros puede decirle al Señor, Señor, este sufrimiento es injusto? Oh, hermanos, no somos tan malos, tan pecadores. ¿Quién puede decir, Señor, eres injusto por darme esto? Jesús pudo. Me persiguen sin causa. Spurgeon decía, si algunos murmuran de ti, alégrate,
porque si supieran lo que realmente eres, entonces te avergonzarías. Hermanos, esto ha venido a orar en mi corazón. Hay veces que hay murmuraciones, hay veces que hay chismes, hay veces que uno se entera lo que está pasando en ocasiones de boca en boca, de oído en oído. Y uno puede agarrar la actitud boesiana. Oh, pobre de mí, no me valoran como pastor. Qué insensibles son. No tienen en alta estima al pastorado. No ven los sacrificios que uno hace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, somos malos. Si entendiéramos eso, podríamos decir, Señor, tú no eres injusto y no estás lavando las escorias de mi corazón. Incluso es lo que viene después en Hebreos, quizás es lo que predique con ustedes próximamente, si el Señor lo permite. A partir del versículo 5 habla de la disciplina que el Señor trae para santificarnos. En última instancia, hermanos, dos puntos más. Uno, o tercero, vean los sufrimientos de Cristo, particularmente el propósito de ellos. Hermanos, los sufrimientos de Cristo fueron para salvar a su pueblo. No fueron porque Él los merecía. Nosotros sufrimos, y déjenme decirles algo, muchas veces en nuestro sufrimiento podemos ser misioneros. ¿No creen lo que dice la historia de la iglesia, que la sangre de los mártires es la semilla del evangelio en las naciones? Porque cuando un mártir iba caminando y cantando hacia la cruz o hacia los leones, todos se admiraban. Pues ¿quién es ese Señor a quien adoran, que pueden darle su vida y la dan alegres? Oh, hermanos, cuando podemos sufrir con gozo, nos volvemos un testimonio para las naciones, adornamos el mensaje de Cristo. Veamos ese privilegio que tenemos de participar de sus sufrimientos. Pero en cuarto lugar, no solo consideres la gravedad, la injusticia y los propósitos del sufrimiento de Cristo en comparación con los nuestros, sino también ve la variedad de los sufrimientos de Cristo para que te sientas identificado en cada momento, en cada situación, hermano. No hay algo que estás pasando que puedas decir, cuando lo analizas en su esencia, que puedas decir, Cristo no lo sufrió. Cristo sufrió pobreza. Cristo sufrió abandono y rechazo de sus seres queridos. El que metía conmigo, el que tenía conmigo compañerismo, ese es el que se ha rebelado contra mí. El cercano, el querido, al menos 3 salmos hablan de eso, esa profecía. Que el que estaba más cercano era el que se iba a rebelar. Su familia lo rechazó. Su misma madre y sus hermanos por un tiempo dudaron de su identidad. Fue falsamente acusado. Hablaron mal de él. Perdió un ser querido. Hermanos, se quedó sin aliento en la cruz. ¿Saben? Me da temor acercarme a la muerte. Pero cuando veo a mi Señor, que Él también pasó por ella estando ahí, Él sabe lo que se siente y Él me va a dar la gracia, porque Él conoce los sufrimientos. Él va a dar la gracia para soportarme incluso en ese momento de dolor, de incertidumbre. Hermanos, no importa de qué mueras. La mayoría de las veces la forma en la cual te despides de este mundo es con un aliento fatigado. Hermanos, pensando en los sufrimientos de Cristo, ¿no es maravilloso? ¿No es algo hermoso que Él jadeaba en la cruz porque le faltaba el aire?
identificándose así con cada uno de nuestros sufrimientos de principio a fin, desde su nacimiento, siendo perseguido, hasta la cruz, siendo odiado. Hermano, ¿qué dolores estás pasando? Privados. ¿Qué ofensas estás guardando contra tu prójimo, tu marido, tu hijo? Que a la luz de esto no tengas hoy que rendir a Cristo y decir, los pongo a tus pies. Hermanos, déjenme decirles algo. Al alma le gusta lamentarse. Por eso el salmista tiene que decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? Porque hermanos, hay algo en nuestro ser que nos gusta sentirnos, tenemos cierta compasión en sentirnos miserables. Hay una obra de el famoso escritor Dostoyevsky en un libro que se llama Apuntes del subsuelo, y él medita en algo que yo nunca había meditado antes. Él dice, ¿por qué cuando, por ejemplo, tenemos un dolor de muela, si podemos sufrir en silencio, ¿por qué nos gusta hacer ruidos? ¡Oh! ¡Oh! O tenemos una gripa y ¡oh! Dice, porque nos gusta enterar a otros de lo que estamos sufriendo y queremos que sufran con nosotros. ¿A quién no le incomoda escuchar a una persona que está sufriendo y te estremece? Hermanos, ¿saben algo? Si conocemos y evaluamos la realidad de nuestra alma, nos gusta sufrir. Nos gusta ese caldo que se produce en nosotros de pobre de mí. ¿Qué cosas estás sufriendo en tu cuerpo que son reales, pero que esto te viene a ayudar a decir, los voy a poner a la luz de la cruz para sí dolerme, pero dolerme con esperanza, dolerme con regocijo? ¿Qué ofensas te ha cometido tu esposo, tu esposa contra ti? Que tengas que decir, sí me ofendió, pero mi Señor recibió más ofensas, no las voy a tomar más en cuenta. Hermanos, qué sufrimientos, qué ofensas han tenido en la iglesia, unos con otros. Esto es algo que el pastor tiene que tener mucho cuidado porque fácilmente puede agarrársela de pobre de mí, y hacer un ministerio en donde el hombre todo el tiempo está lamentándose de su realidad. Y si me valoraran más, hermanos, esto es un problema real incluso para los pastores. Déjenme decirles, no incluso, sino muy latente en los pastores. Nos gusta ese caldo. Que vean la cruz, hermanos, para que sus dolores sanen y lloren, solo que lo hagan como aquellos que tienen esperanza, como aquellos que tienen un Salvador, como aquellos que tienen uno que va delante de ustedes, para que digan, si ese es mi Señor, yo puedo ir tras Él. Si Él sufrió esto, yo voy a llevar estos sufrimientos con gozo. Se dice que Alejandro el Magno tuvo tanto éxito en sus campañas. Alejandro el Magno fue educado por los mejores filósofos de la época. Era un hombre erudito, pero era un hombre de guerra, de batalla. Él iba siempre adelante de sus ejércitos y eso es algo que excitaba a sus ejércitos, los alentaba. Hermanos, porque ver a aquel que podría estar en el palacio, pero va al frente de la batalla, despierta nuestros corazones. Déjenme decirles algo. Él va al frente de la batalla. Hay una historia que se escribió en el tiempo de la Edad Media. Se llama, ¿cómo se llama el libro? Ahora solo me acuerdo del apellido del autor de La Vorágine. Eh, el libro de oro, creo que es como se llama. Y el libro cuenta la historia del cristianismo, pero como con mitos, como con muchas historias que no ocurrieron tal cual, pero hay una
en donde se narra el encuentro de Pedro con Jesús. Pedro iba a ser ejecutado. ¿Y qué hizo Pedro? Huyó de Roma. Y entonces, en el camino, en la historia se dice que Pedro se encuentra como Jesús. Y Pedro le dice a Jesús, Quo vadis, Domine? ¿A dónde vas, Señor? Y Jesús le dice, Pedro, voy a Roma a ser nuevamente crucificado. Mientras tú huyes, yo voy al frente. Regresa cuando estés preparado. Y se dice que Pedro regresó a Roma para ser crucificado. Hermanos, yo sé que sufren. Yo sé que les duele. Y yo sé que la tentación está latente para hacer de nuestros sufrimientos la historia del mundo. Pero ponlos a la luz de la cruz para que tu ánimo no desmaye, porque aún no habéis sufrido hasta la sangre, combatiendo, hermanos, en la persecución. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y hable a sus corazones y pueda entenderse este sermón y hable a esta iglesia en sus dolores. Que el Señor sea con ustedes. Oremos. Padre, obra en tu iglesia, Señor. Señor, tengo temor de predicar este tipo de textos. En primer lugar, Señor, porque es difícil, Señor, transmitir la ternura y al mismo tiempo tu llamado y la seriedad de lo que este texto dice. Al mismo tiempo, Señor, porque a veces da temor que viene el día de mañana para mi propia alma. Y Señor, me da temor el fallar, el habiendo sido heraldo, ser descalificado. Por favor, Señor, sé conmigo, sé con el pastor Fernando y sé con todos los líderes que les toca predicar este tipo de cosas, Señor, el pastor Andrés, el pastor Irán y todos los demás pastores, Señor, con los que tenemos comunión. No sea que habiendo sido heraldo, Señor, fallemos en esto. Señor, hay temor. Sosténnos, guárdanos. Y Padre, habla al corazón de tu iglesia, cualquiera que sea sus dolores. Si no son reales, ayúdale, Señora, con esto que sea una medicina para el alma. Si son reales, ponles aceite en su bota para que sea fácil llevarlos. Sé tú con tu pueblo, Señor. Pedimos tu ayuda y tu gracia en el nombre de Jesús. Amén.